La vida de las mujeres fuera de la moral. La prostitución en la Edad Media es un fenómeno que siempre estuvo rodeado de dualidades. Por un lado, la Iglesia Católica, como la principal fuerza moral de la época, condenaba cualquier manifestación de la sexualidad que estuviera fuera del matrimonio y su propósito principal, la procreación. Por otro lado, la Iglesia, junto con las autoridades locales, se veía obligada a reconocer la prostitución como un mal necesario que permitía satisfacer los deseos masculinos, protegiendo así, supuestamente, la honra de las mujeres virtuosas. La historia de Agnès de Rouen. En el año 1345, en una de las grandes ciudades de Normandía, Rouen, vivía una joven llamada Agnès. Tenía alrededor de 20 años y era hija de un comerciante cuya vida se desplomó tras una de las epidemias de peste. Su padre falleció, dejando a Agnès y a su madre en una pobreza desesperada, sin dote, sin habilidades para algún oficio y en una sociedad que ponía a las mujeres fuera del hogar en una posición extremadamente vulnerable. Agnès se vio en la encrucijada de entrar en la prostitución, como muchas otras mujeres de su época. La Edad Media fue una era de desigualdad y leyes patriarcales que colocaban a las mujeres en una total dependencia de los hombres. Agnès no podía esperar protección ni apoyo de las autoridades. Sin embargo, las leyes locales de Rouen, como las de muchas otras ciudades de Europa, designaban áreas específicas para las mujeres que ganaban su vida vendiendo su cuerpo. La prostitución no solo era tolerada, sino también controlada. Los burdeles ofrecían un espacio para ejercer este oficio, lo que se consideraba necesario para mantener el orden social. Burdeles y leyes municipales. Los burdeles en ese entonces tenían reglas estrictas. Las autoridades locales no solo controlaban estos establecimientos, sino que también se beneficiaban de ellos, imponiendo impuestos sobre los ingresos de las prostitutas. En algunas ciudades como Viena, los burdeles eran administrados por mujeres, siendo esta una de las pocas esferas donde una mujer podía ser empresaria, aunque fuera en una profesión tan cuestionable. A cambio del pago de alquiler o impuestos, las prostitutas recibían un techo, comida y protección. Sin embargo, esta protección no era absoluta, ya que las mujeres seguían estando en una posición extremadamente vulnerable. En el burdel de Rouen, donde Agnès terminó trabajando, existían reglas estrictas. Las mujeres tenían prohibido salir del burdel sin permiso, especialmente en días festivos y religiosos, y debían usar ropa distintiva, generalmente de color rojo o amarillo, para que se las pudiera distinguir fácilmente de las mujeres virtuosas. La violación de estas reglas se castigaba con multas o castigos físicos, pero para Agnès la elección era clara: quedarse en el burdel significaba tener al menos un techo sobre su cabeza. Juicio moral y el estatus de las mujeres. Las prostitutas en la Edad Media estaban en el margen de la sociedad. Eran despreciadas y condenadas, vistas como encarnaciones del pecado y la inmoralidad. Las mujeres que ejercían la prostitución a menudo perdían el derecho a asistir a la iglesia o participar en eventos públicos. No tenían derechos civiles y sufrían maltratos por parte de los hombres, quienes las consideraban como su propiedad. Generalmente los clientes de los burdeles no solo eran hombres solteros, sino también casados y miembros del clero, aunque esto estuviera prohibido oficialmente. En la sociedad se creía que las prostitutas prestaban un servicio al proteger a las mujeres virtuosas de los pecados de la lujuria, que de otro modo se manifestarían en forma de violaciones o adulterio. Sin embargo, estas mujeres mismas estaban desprotegidas y sufrían violencia de sus clientes. En caso de enfermedad o embarazo, quedaban abandonadas a su suerte. La prostitución y la iglesia. Paradojas y hipocresía. A pesar de la severidad con la que la iglesia se oponía a las relaciones sexuales fuera del matrimonio,
se veía obligada a admitir que la prostitución era necesaria para mantener el orden en la sociedad. En el siglo XII, la Iglesia Católica aceptó oficialmente que los burdeles prevenían pecados peores, como las relaciones homosexuales o la masturbación. Esta postura fue apoyada por algunos teólogos, entre ellos Agustín de Hipona. En sus escritos, Agustín defendía la idea de que si se eliminaban las prostitutas de la sociedad, la inmoralidad se extendería por todas partes. Este paradoja se reflejaba en el hecho de que la Iglesia condenaba a las mujeres por su forma de vida, pero no hacía esfuerzos significativos por protegerlas o rehabilitarlas. Además, la Iglesia a menudo utilizaba la prostitución como una justificación para sus propios juicios morales, criticando a las mujeres, pero tolerando a los hombres que hacían uso de sus servicios. Epidemias y el final de los sueños. Durante los años en que la peste negra devastó Europa, la situación de las mujeres que ejercían la prostitución se volvió aún más precaria. Muchas ciudades fueron arrasadas por la muerte, afectando tanto a ricos como a pobres. Las prostitutas, que ya vivían en aislamiento, se volvían aún más vulnerables, ya que los clientes evitaban los burdeles por temor a contagiarse. Muchas mujeres morían en la pobreza, y aquellas que sobrevivían se encontraban a menudo atrapadas en deudas con los dueños de los burdeles. Agnès fue una de las pocas que sobrevivió a la peste, pero su vida nunca mejoró. Los años de trabajo en el burdel dejaron una huella física y emocional en ella. Continuaba trabajando, pero sus esperanzas de escapar de ese ciclo se desvanecían lentamente. Incluso cuando lograba ahorrar algo de dinero, los propietarios del burdel siempre encontraban la manera de mantenerla endeudada. Intentos de limitar la prostitución mediante leyes. En los siglos XIV y XV, muchas ciudades europeas intentaron regular la prostitución mediante leyes para evitar que se descontrolara. Por ejemplo, en Valencia se prohibió a las prostitutas estar en las calles para no confundirse con las mujeres honradas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por controlar este antiguo oficio, la realidad era que la prostitución seguía siendo una parte importante de la vida urbana. Curiosamente, en algunas ciudades como Leipzig, las prostitutas desempeñaban un papel importante incluso en las festividades. Durante los carnavales, su participación se consideraba un símbolo de alegría y vitalidad, en contraste con su aislamiento y condena en la vida cotidiana. El ocaso de la prostitución medieval. A finales del siglo XV, la prostitución organizada comenzó a enfrentar dificultades. La propagación de la sífilis y otras enfermedades obligó a muchas ciudades a cerrar los burdeles, por ejemplo en Inglaterra. El rey Enrique VII ordenó cerrar los baños públicos, que se habían convertido en centros de prostitución, debido al aumento de los casos de sífilis. Sin embargo, esto solo empujó la prostitución a la clandestinidad, haciéndola menos controlable, pero no menos demandada. Agnès, al llegar a la vejez, como muchas otras mujeres de su tiempo, se dio cuenta de que no había escapatoria de ese ciclo. Aunque logró evitar las enfermedades y la muerte violenta, su historia quedó como un ejemplo de cómo la sociedad medieval, con sus estrictas normas morales, al mismo tiempo condenaba y dependía de la prostitución. Conclusión. La prostitución en la Edad Media era un fenómeno dual. Por un lado, era odiada y condenada, y por otro, se consideraba un elemento necesario para la estructura social. Las mujeres que se encontraban en esta posición no tenían prácticamente ninguna opción. La prostitución les permitía sobrevivir, pero les negaba su dignidad y el derecho a una vida normal. La sociedad medieval, con sus estrictos preceptos morales, continuaba explotando a estas mujeres sin brindarles verdadera protección o la posibilidad de elegir otro camino.